Vale, doctor. Bueno, jóvenes, entonces, esta imagen creo que la habíamos visto con ustedes. Recordemos qué nombre le daríamos a esta área que tenemos acá. O bueno, comencemos primero dándole nombre a toda la lámina. ¿Qué nombre le colocarían ustedes? Corteza renal. Ajá, muy bien, perfecto. Hablaríamos de corteza renal, exacto. Y aquí, bueno, habíamos dicho que podíamos ver dos corpúsculos renales. Le habíamos puesto nombre por aquí a esta estructura que tenemos al lado izquierdo. Y habíamos hecho énfasis en esto. ¿Alguien recuerda qué nombre le dábamos a este componente que tenemos acá? Mácula densa. Sí, señor, muy bien. Esta es la mácula densa. ¿La mácula densa hace parte de qué estructura de la nefrona? Del túbulo distal. Túbulo distal, muy bien. El túbulo distal. Y bueno, le habíamos dado nombre también a los túbulos. Entonces, por ejemplo, a este, ¿qué nombre le damos? Túbulo proximal. Túbulo Ajá, proximal. perfecto. Entonces, recordemos los túbulos proximales. Primero son más abundantes en proporción. El doctor Blanco les enseña que usualmente es de 8 a 1. Son mucho más abundantes los proximales. Tienen menos cantidad de células. Las células son más altas. Tanto los distales como los proximales tienen un epitelio cúbico simple, pero los proximales tienen unas células un poco más altas. Además de eso, el citoplasma de las células en algunas coloraciones se ve mucho más rosado porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Y no se les olvide las microvellosidades. Eso es lo que hace que se vea la luz difuminada en los túbulos proximales. En los túbulos distales, entonces, tenemos mayor cantidad de células, son más pequeñas, el citoplasma es más claro y la luz es bien definida, como estos que tenemos por acá. Y bueno, hablando de la mácula densa, no se les olvide entonces estudiar muy bien el aparato yuxtaglomerular, encargado de controlar la presión arterial. Dentro de ese aparato, entonces tenemos como uno de los componentes la mácula densa. Esa mácula densa se encuentra dentro del túbulo distal que pasa próximo al polo vascular del corpúsculo renal. Del corpúsculo renal, bueno, habíamos dicho que son dos componentes, uno es el glomérulo y el otro es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, hoja parietal que dijimos que era. Epitelio plano simple. Sí, señor, muy bien. Y la hoja visceral, Los podocitos. podocitos, exactamente. Los podocitos, recuerden que son células especializadas que envuelven los capilares fenestrados del glomérulo. Estas células tienen prolongaciones tanto primarias como secundarias. Las secundarias son las que hacen parte de la barrera de filtración. ¿Qué otras células podemos encontrar acá dentro del glomérulo? Dentro del glomérulo, no, en esta zona. Además de los podocitos. Células mesangiales. Intraglomerulares, sí. Y las células Mesan endoteliales. Exactamente. Sí, señor. Células mesangiales intraglomerulares, células endoteliales y los podocitos. Eso es lo que podemos ver acá. ¿Qué nombre le habíamos dado a esta estructura que tenemos al lado derecho? Perdón, al lado izquierdo. Vaso sanguíneo. Ajá.
Sí, parece una arteria. Esto parece una arteria lo que tenemos aquí al lado. Quedó un poco tangencial, pero bueno. Sí, miren lo que les escribe el doctor en el chat. Pues a esta lámina específicamente se le había dado el nombre de laberinto cortical, hablando de los componentes que hay entre un rayo medular y otro rayo medular, que es esto que tenemos aquí a mayor aumento y que lo habíamos mencionado la clase pasada. Profe, una pregunta. Sí, ¿Las células mesangiales intraglomerulares también hacen parte del aparato yuxtaglomerular o solamente las extraglomerulares? solo las extra. Solo las Dale, gracias. extraglomerulares. Bueno, muy bien. De esta imagen, algo que es muy llamativo, que es súper bonito que quedó en esta imagen es esta zona. ¿Se acuerdan qué nombre le dábamos? Decíamos que inicialmente la sangre pasa por acá, por los capilares fenestrados, se filtra, ese filtrado cae al espacio urinario o espacio de Bowman, que se encuentra entre la hoja parietal y visceral. Y continúa su recorrido hacia ¿dónde? El polo urinario. Sí, señor, este es el polo urinario, exactamente. Y en ese polo urinario, perdón, el ultrafiltrado pasa hacia ¿qué estructura? Al túbulo proximal. Túbulo proximal, exactamente. El túbulo proximal, eso es lo que tenemos acá que se ve perfecto. Aprovechando esta imagen, entonces démosle nombre a los túbulos. ¿Qué nombre le daríamos a este túbulo que tenemos aquí al ladito? Teniendo en cuenta que... Sería próximo. Sí, muy bien. Este es un proximal. Miren por acá otro proximal típico. Hay algunos que a veces no quedan tan bien, ¿no? Hay unos que no nos permiten diferenciarlos tan bien, pero bueno, este es proximal y este también es proximal. De los distales tenemos este y este. Bueno, y por aquí también quedó un poco de este. Pero típicos distales estos que tenemos aquí. Y pueden compararlos con estos proximales. Recuerden el borde en cepillo que les enseña el doctor Blanco. Estos son proximales con borde en cepillo y estos son distales. Bueno, lo otro que habíamos aprovechado de esta imagen era para hablar de la barrera de filtración. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la barrera de filtración? La membrana basal del capilar y Ok. los podocitos. Bueno, ahí Las nos capilares secundarias. falta... Sí, señor, los pedicelos. Entonces, los pedicelos están por fuera, están en esta zona, que son las prolongaciones secundarias de los podocitos. Los pedicelos los tenemos aquí. La membrana basal de los podocitos también hace parte de la barrera de filtración y se fusiona con la membrana basal del capilar. Y al otro lado tenemos entonces la célula endotelial. Célula endotelial, las dos láminas basales fusionadas y el pedicelo. Esos son los elementos que hacen parte de la barrera de filtración. Es súper importante, no se les puede olvidar porque
Eso tiene implicaciones clínicas que ustedes van a seguir viendo durante toda la vida. Aquí tenemos el otro polo. El doctor les escribía en el chat. El corpúsculo tiene dos polos. El polo urinario, que lo vimos en la imagen anterior, y este. ¿Qué nombre le damos a este polo del corpúsculo? Polo vascular. Polo vascular. ¿Por qué digo yo que es el polo vascular? Ahí se ven dos eritrocitos, ¿no? Ok, entonces, bueno, recordemos que el polo vascular es por donde entra y sale la arteriola. Entra la arteriola aferente, sale la arteriola eferente. En ese sitio es donde ellas se capilarizan. Entonces, en este caso, pues uno no puede asegurar cuál es, si esta es la aferente o si es la deferente. Lo que sí es cierto es que vemos los eritrocitos en su interior y se continúan con las estructuras que ya están dentro del glomérulo. Entonces decimos que este es el polo vascular. La mayoría de las láminas nos muestran muchos polos vasculares. Son más fáciles de ver los polos vasculares que los polos urinarios. Aquí nuevamente entonces recordar las células que hay dentro del glomérulo, recordar las hojas de la cápsula de Bowman, recordar los túbulos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nombre le daríamos a este túbulo? Túbulo proximal, ¿Y este? túbulo distal. Ajá, miren que aquí se ve súper la diferencia. Este es distal y este es proximal. Ahorita yo les escribí Recuerden aquí que es... el número de células, ¿cierto? Las células del distal, si ve que hay, chicos, si ven ahí que hay muchísimas células en el distal, la luz del proximal es más sucia, les digo yo, y por el borde en cepillo, depende de eso sí de los cortes, ¿no? Y tiene muchas mitocondrias, yo les escribí ahí, ¿cierto? Eso fue algo que se hizo ayer con el laboratorio, por eso es que aparece el nombre ahí de una estudiante que me hizo una pregunta, entonces también se me fue ahí la respuesta. Entonces, para que todos sepan. Vale, Doc, gracias. Bueno, ¿qué nombre le daríamos a esto que tenemos por acá? Vaso sanguíneo. ¿Qué nombre le damos a los vasos sanguíneos que hay en la corteza? Arteria interlobular, de pronto. De pronto esta que tenemos aquí. Recuerden que esta decíamos que tiene endotelio y tiene músculo. Pero miren esta. Y por aquí, créanme que quedó otro. Y otro. ¿Qué vasos sanguíneos se forman a partir de las arteriolas eferentes? Serían los capilares peritubulares. Sí, señor. Esto hace parte de la red capilar peritubular. Red capilar peritubular. Es súper importante porque allí se produce la eritropoyetina. Los pacientes que presentan falla renal deben aplicarles eritropoyetina de manera exógena. Es el riñón que la produce en condiciones normales. Eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Para estimular la médula ósea para que forme un eritrocito. Ajá, sí señor, exactamente. Estimula la médula ósea, o sea, es una hormona. Miren ustedes que es producida en el riñón, pasa a la sangre y de la sangre va hasta la médula ósea.
Red capilar peritubular. Recuerden que está alrededor de los túbulos. Por eso se llama así. Y aquí tenemos más. Red capilar peritubular. ¿Qué nombre le damos a esto? Polo urinario. Polo urinario, mírenlo. Aquí se ve perfecto cómo continúa con el túbulo proximal. Túbulo proximal, la mayoría de los que vemos acá son proximales. De pronto este sí es un distal. Por aquí tenemos otro distal. ¿Dónde podríamos encontrar otros distales? Si quieren señalen. Ajá, sí señorita, muy bien. Bien, Andrés, sí señor. Nos faltan como 2 distales que también quedaron acá. Ajá, exactamente. Todos esos que ustedes señalaron son distales. Túbulos distales. El resto de los que vemos ahí son proximales. Bueno, muy bien. Ahorita yo les escribí Aquí, ahí, yo les escribí que esta red que estamos hablando, los capilares peritubulares de los que estamos ahí mencionando, están en la región cortical. Cuando ya bajamos a la medular, se empiezan a hablar de los vasos rectos, ¿cierto? Entonces, para que ellos tengan en cuenta esos. Y hablamos de, ustedes hablan de arteriola interlobulillar o interlobular. Ahí está, como me estaban preguntando al principio sobre la guía, ahí está también esa partecita para que la tengan ustedes en cuenta, los dos nombres, ¿no? Interlobular o interlobulillar. Eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. por nomenclatura internacional es interlobular, ¿cierto? Interlobular de lóbulos, sí, claro, sí, esto, Laurita. Lóbulos. Recuérdense Vale, doctor. que las arterias segmentarias pues van a un segmento a una región predeterminada del riñón, ¿cierto? Y esa irrigación es terminal. Esas arterias segmentarias van a lo que son los lobos, ¿cierto? Sabemos que es un lobo. Un lobo es un lóbulo que encuentran ustedes también en casi la mayoría de los textos, que están tomando lo que es la pirámide y la región, la pirámide, recuérdense que es ese triangulito que tiene su vértice, que es la papila, y que es una estructura de la médula, y toda la región circunstante cortical. En algunos textos ustedes lo consiguen como arco cortical, y las columnitas que están, entonces son lo que estamos ahí hablando, ustedes lo encuentran en los libros como lóbulos. Nosotros le decimos lobos, de ahí a que esas arterias que lleguen ahí en la nomenclatura internacional le digan arterias interlobares. Interlobares. Entonces, lobares porque van a un lobo, que en la nomenclatura vieja le decían lóbulo. Entonces, ¿queda claro, Andrés, o le pegué una confundida ni la berraca? Entonces, las segmentarias dan para segmentos, tranquilo, ya me respondes, segmentos que van a los lóbulos o lobos. Entonces, a ir a esos lobos o lóbulos, las arterias se llaman interlobares o interlobulares, los consiguen también. Ya cuando nos metemos, esas interlobares se meten, dan las arcuadas, arqueadas, arciformes, arcuadas, nomenclatura internacional. Luego se dan las interlobulillares, que está metiendo en medio de los lóbulos. Entonces, por eso se llaman interlobulares o interlobulillares, porque le dicen lobulillo. ¿Sí queda claro eso, muchachos, Andrés y compañeros, por favor? Ahora sí me puede responder, Andrés, o alguna duda. Pero ¿por qué tomar muchas proteínas de esta sintética se tiran en el riñón?
muchas proteínas de estas sintéticas, ¿qué? O sea, esos suplementos dietarios que para hacer ejercicio se tiran en el riñón. Se tiran. Ah, ya. Entonces, pero te comprendiste lo de la irrigación, ¿cierto? Que eso es más o menos algo de lo que tiene en la guía. Ah, sí, señor. Listo. La barrera de filtración de la que hablaba la doctora Laura, esa barrera de filtración no deja pasar estructuras negativas, ¿cierto? ¿Quiénes son negativas? Las proteínas. Entonces, la sobrecarga que se va a hacer es una sobrecarga tremenda para el riñón, que no va a poder eliminar esas proteínas que le están dando, las que tú dices, aparte de las normales, le estás dando todavía más proteínas. Eso aplica también para la nutrición parenteral en los pacientes que están hospitalizados. Hay También, una sobrecarga del riñón, sí, señor. no sabía eso. Entonces es importante que no haya sobrecarga, porque para acabar de arreglar, pues todas esas proteínas, pues están también produciendo sustancias de desecho y sobrecargan todavía más aún con esas sustancias de desecho aún más el riñón. Entonces, léanse muy bien lo que Laura les decía, la barrera de filtración glomerular, porque está constituida. Recuerden y tengan muy en cuenta el heparansulfato, ¿cierto? Ese heparansulfato que es de carga negativa, repele esas proteínas y por eso es que también ayudan. Lo principal que tenemos ahí nosotros en esa barrera de filtración es esas cargas, las cargas que tiene ella y que permiten que fluyan en una forma más fácil o más difícil las diferentes sustancias y eso le complica muchísimo la vida a las proteínas que no pueden salir porque primero que todo su tamaño y segundo su carga electrostática. ¿Alguna otra cosita? Andrés, de tu pregunta. No, señoras, está bien. Súper. Bueno, aquí de esta imagen podemos aprovechar, pues es simplemente eso, que ustedes le den una repasadita a todos los componentes. Miren aquí cómo se ven de bien los capilares de esa red capilar peritubular. Por aquí tenemos otro, por aquí hay otro, en esta zona. Y bueno, lo aseguramos es porque vemos allí los eritrocitos, ¿no? Sabemos que ahí hay capilares. Se ven muy bien los capilares fenestrados del glomérulo, que están llenos de sangre. Aquí no nos quedó ni el polo vascular ni el polo urinario, no quedaron ninguno de los dos. Pero sí quedó perfecto el espacio urinario o espacio de Bowman. Túbulo distal, de pronto que quedó por aquí, a la izquierda. Los demás que yo estoy viendo tienen cara de proximales en esta imagen. Lo tenemos a mayor aumento, ¿no? Laurita, en esa de pronto le podemos mostrar las células con mayor facilidad. Digo yo, fíjense en ustedes que en esta zona siempre busquen los pocitos al pie de los capilares. Entonces, fíjense en estas células que acabo de señalar ahí, son células más basófilas, ¿cierto? Cuando yo miro esas células y las comparo con este huevo frito que les voy a colocar aquí, ¿cierto? Tiene, como por así decirlo, como más citoplasma. Es un poquitico, esa célula un poquitico más clarita que la anterior. Estamos hablando de células mesangiales, ¿cierto? Y ya miramos el resto, podemos ver que aquí están esta es un eritrocito que está diciendo Laurita, y nosotros vemos que hay una célula aquí que está yendo hacia, ay, hijo de máquina, me fue muy feo, que está yendo hacia la luz, pero créanme que les quería mostrar ahí unas células, perdón por borrar eso. Para decir que hay una célula endotelial ahí.
¿cierto? En esa región. De pronto lo podemos encontrar otras células endoteliales, esperen. Ahí podríamos decir que ahí están, esto es un capilar, ahí tiene su eritrocito y ahí hay las células mesangiales, células que cuando ustedes las ven que están yendo hacia la luz, está en el capilar y están hacia la luz, es la célula endotelial. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, mire, aquí estamos también, analicen este capilar que estamos, aquí estoy colocando, y miren ahí la célula endotelial hacia el interior, ¿cierto? Entonces, ahí ya vemos las tres estructuras. Y fíjense también que aquí se está formando un caminito, mírenlo. Ay, no créanme, ¿no? Fíjense que hay ese caminito, ahí ya sea un espacio de filtración ya que ha pasado, por el que ha pasado ya el filtrado glomerular. Listo. Sí, incluso miren acá, miren este capilar que quedó en corte transversal. Este núcleo es de una célula endotelial que se encuentra hacia el capilar, lo mismo que esta. A pesar de que las vemos así como redondeadas, el hecho de que estén ahí dentro del capilar, eso ya nos dice que es una endotelial. Bueno, esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Aquí lo que se hizo fue como darle un poco más de aumento, pero ya habíamos mencionado la arteria interlobar, habíamos hablado de la red capilar peritubular. Y bueno, aquí está súper bonito el polo vascular. Ese polo vascular es el que se encuentra próximo al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular lo encontramos es en esa zona donde está el polo vascular. En este caso el corte no nos lo permite ver, pero nosotros por teoría sabemos que está allí. Esta coloración no recuerdo cuál es, Doc, que dijo la doctora Carmen Cecilia. Tricrómico. ¿Tricrómico? Principalmente se utiliza para ver el borde del cepillo. Entonces, nosotros vemos arriba, espera. Sí, aquí se ve. Ah, bueno, eso es. Y arriba también, y la cantidad, aunque no es utilizado para mitocondrias, esos rojitos que ustedes ven ahí son las mitocondrias. Ahí se ve el borde del cepillo. Se ve más y hacia la imagen, hacia la una en la imagen, eso. Y arriba también la tiene. Entonces, eso es. Es un tricrómico que simplemente se trajo para eso. Ah, no, Laurita, tú ya pintaste todo. Disculpen, si quieren, Ah, no, háganle ahí a la no, delineada. solamente es eso lo que hay que ver, el borde del cepillo, lo que tú estás diciendo, principalmente en esas, se hace para eso. Que aquí quedan un poquitico, lo que les comentábamos, quedan un poquitico más azulitas las células, porque la dos decía que era porque existen abundantes mitocondrias, que era lo que yo les escribía también ahí en el chat. Pues ahí también se está viendo el corpúsculo con su glomérulo, se ven ahí las células y también pues la cápsula de Bowman con sus dos hojas. Entonces básicamente era eso lo que se vio en esa transparencia. Se pasó muy rápido la transparencia, así como Si lo ven bien, muchachos, es que esto realmente es súper bonito, ¿no? Porque esto no se ve tan bien con la hematoxilina de eosina. O sea, aquí la cuestión es ver la diferencia de color. Todo es el mismo epitelio, pero si ustedes observan, el citoplasma tiene un color un poco más oscuro que las microvellosidades. ¿Sí lo alcanzan a ver o está muy imaginativo? No, se ve súper. Y el vaso Ah, bueno. sanguíneo también se ve bien bonito en los capilares. Sí, señora. Pregunta para todos los muchachos. ¿Cuál es el tejido conectivo presente en el riñón? Tejido conectivo laxo. ¿Cómo podemos verlo? ¿Con qué coloración? Uy, Le no, voy ahí a sí. devolver un momento.
Por ejemplo, aquí, ¿dónde podríamos ver ese tejido conectivo y con qué coloración podemos resaltarlo para verlo? Ahí sí no sé, pero ¿Qué dicen los compañeros? Aquí se alcanza a ver un poquito del tejido conectivo que está en relación a los vasos, ¿no? Pero miren que esto parece vacío. Y no está vacío. Ese es el intersticio renal. Bueno, denle una buscadita por ahí, sigamos mirando las imágenes. ¿Qué nombre le daríamos a esta área que tenemos acá? Observen que estamos en el polo vascular del corpúsculo. ¿Qué nombre le daríamos a esto? Y ¿qué nombre le daríamos específicamente a esto? sería la mácula densa. Sí, señor. Muy bien. Esa es una mácula densa. Ahí las hemos visto con diferentes tonalidades. Esta es una mácula densa. Bueno, de aquí yo creo que hemos repasado prácticamente todo. ¿Qué nombre le daríamos a esta estructura? Túbulo distal. Túbulo distal, sí, señor. Exactamente, al igual que este. Este es un túbulo distal y este que tenemos por acá. El resto, proximales. Se ven muy bien los capilares fenestrados del glomérulo. Vemos algunas células endoteliales alargadas. Recuerden, los podocitos se encuentran en la periferia, rodeando los capilares fenestrados. Y las mesangiales se caracterizan por tener el citoplasma rosadito. Mesangiales intraglomerulares. ¿Qué nombre le daríamos a esto? Que lo tenemos a mayor aumento. Bueno, este. Aquí se le ve el borde en cepillo. Túbulo proximal. El proximal es este. Y este. Y este. Recordemos que otros túbulos hay en la corteza. Los contorneados. Bueno, lo que pasa es que el libro denomina contorneados a una porción de los proximales y distales. Una porción de ellos es contorneada. Aquí tenemos este que es distal, este también es distal. ¿Y a esto qué nombre le daríamos? Miren que el diámetro es mayor. Comparen el diámetro de este con este. Decíamos, en la corteza hay corpúsculos, hay túbulos proximales, túbulos distales, la red capilar peritubular. ¿Y qué nos hace falta? Que sería el segundo componente del túbulo urinífero después de la nefrona. Túbulo colector. Sí, señor, este es un túbulo colector. Los túbulos colectores en la corteza tienen un epitelio cúbico simple.
Miren la disposición, por eso es que se les da el nombre de rayos medulares. Ellos van dispuestos de manera lineal, de manera longitudinal. Y bueno, aquí podemos compararlo con el proximal que tiene su borde en cepillo. Las células son más altas en el proximal. Esta coloración es excelente para observar la membrana basal. Miren que aquí está resaltada muy bien. Y eran de las coloraciones que se utilizaban antes para hacer el estudio de las glomerulonefritis. Actualmente, cuando un nefrólogo sospecha glomerulonefritis, hacen la biopsia del riñón y la envían de una vez a Bogotá para hacerle estudio con microscopía electrónica. Pero aquí la vemos muy bien. Esta es la lámina basal que se encuentra dentro del glomérulo y por aquí tenemos la lámina basal de los túbulos. Se ven perfectamente delineados. Bueno, la arteria arciforme o arqueada la habíamos visto en las primeras imágenes cuando las teníamos a menor aumento. ¿En qué sitio dijimos que encontrábamos estas arterias? ¿Entre qué y qué se encuentran las arterias arciformes o arqueadas? Entre la médula y la corteza. Ajá, sí señor, exactamente. En la unión córtico-medular, allí encontramos esas arterias arqueadas o arciformes. Bueno, cuando ya nos metemos en la médula renal, aquí la tarea también es identificar todos los componentes de la médula renal. Vamos a comenzar con los más grandes. Entonces, por ejemplo, a estos, ¿qué nombre les daríamos? ¿Cuáles son los túbulos más grandes que tiene el riñón? Los colectores. Ajá, sí señor, exactamente. Y la médula está llena de colectores. La médula renal está llena de túbulos colectores. Entre más nos acercamos a la papila, pues prácticamente se vuelven únicamente colectores. La médula renal está llena de túbulos colectores, son los más grandes, los de mayor diámetro. Quiero que comparen los colectores con las estructuras más pequeñitas que tiene la médula renal. ¿Qué nombre le daríamos a esto que tiene epitelio plano simple? ¿Qué parte de la nefrona nos falta? El asa de Henle. Ajá, exactamente. Recuerden que las asas de Henle se encuentran en la médula renal, y el epitelio es plano simple. Entonces, si nosotros vemos una estructura como esta, con un epitelio plano simple que no tiene eritrocitos, es una asa de Henle. Si tiene eritrocitos, ¿qué nombre le damos? Sería capilar recto, ¿no? Vaso recto, sí señor, exactamente. O sea, Recuerden, todos los cúbicos serían túbulos colectores. Todo lo que tiene en esa imagen epitelio cúbico. los colectores son los más grandes. Lo que pasa es que depende también de dónde se realice el corte, ¿no? Pero el doctor Blanco les hablaba, si no estoy mal, en algunas clases, de la porción recta
descendente del proximal y la porción recta ascendente del distal, que son estos que se ven intermedios. Si ustedes miran el diagrama que hay en Gardner, allí nos muestran que parte del túbulo proximal y parte del túbulo distal se meten dentro de la médula. Los que son claramente colectores son estos, ¿no? Mírenlos. Esos son colectores sin lugar a dudas. Las asas de Henle siempre tienen epitelio plano simple y son pequeñitas. Los vasos rectos tienen eritrocitos en su interior. Y bueno, con el resto ahí sí ya viene la búsqueda de mirar si es túbulo distal o túbulo proximal en su porción recta. ¿Qué dice la doctora Carmen de esto, doc? Ahí es pues, lo que estabas diciendo, siempre se busca, y yo creo que lo podemos ver en los siguientes, que los colectores son más delimitados entre célula y célula, ¿cierto? Hay una mayor delimitación. Ya cuando los colectores empiezan a bajar, los colectores empiezan no a ser tan cúbicos bajitos, sino buscan estar más grandecitos, ¿cierto? Un poquitico más alto su epitelio y más circunscritos. Entonces, ahorita más adelante los vamos a ver cuando pasemos la próxima diapositiva, pero más o menos es eso. Es igual a lo que tú estás diciendo. Y es lo que César también plantea. La porción que es la porción recta, cuando estamos muy cerquita de la médula, está bien la corteza, unión corticomedular. Y aquí en esta región vecina, es lo que estamos diciendo, las porciones rectas, tanto del distal como del proximal. Entonces, ahí se juega muchísimo con eso, pero ella dice y se queda con que empecemos a ver principalmente la altura del epitelio y los circunscritas y lo bien delimitados que es el epitelio entre célula y célula en el colector, que es muchísimo más alto que los distales y proximales, el epitelio. Es eso. Por ejemplo, yo tenía una duda y quería compartirla con ustedes y preguntarle a Laurita. Laurita, aquí que las células no están tan delimitadas en este túbulo. Bueno, este sí está mejor delimitado. Comparado a estos dos, este no tiene más cara de ser la porción recta de un distal. No por el diámetro, doc. El diámetro de este da para colector. Ya. ¿Sí? Entonces, Ya. hay, Eso es hay lo que que jugar cambia. con todas las características porque pues no siempre se cumplen Ok. todas. Sí, no, aquí sí están bien delimitaditas las células, se ve la Sí, aquí se separación ve casi que la membrana de cada una. de cada célula, sí. Esta no. Ok, esa era mi duda. Y ayer también insistíamos en la diferencia entre la porción delgada del asa de Henle y los capilares, porque uno se confunde con mucha facilidad. Sí, Los vasos definitivamente son ajá, muy similares. sí. Ok, gracias, Laura. Vale, doc. Bueno, entonces miren ustedes aquí esto tan bonito. ¿Qué nombre le daríamos a este componente de la médula renal? Túbulo colector. Este es un túbulo colector típico. El diámetro es súper grande. Las células están bien delimitadas y miren que las células tienden a ser más claras. Eso también es típico de los colectores. Estas células son bastante claras. ¿Estas células tienen receptores para qué hormona? Para la antidiurética, creo. Sí, sin lugar a dudas, hormona antidiurética. ¿Desde dónde viene la hormona antidiurética? De la neurohipófisis.
Neurohipófisis, muy bien. Desde la neurohipófisis pasa la sangre y llega hasta acá, hasta los túbulos colectores. Bueno, aquí juguemos, por ejemplo, con esta. ¿Qué nombre le daríamos a esta estructura? Asa de Henle. Asa de Henle, sí, señor. Asa de Henle. ¿En qué parte se produce la renina? En las células juxtaglomerulares. ¿Se acuerdan de qué estructura hacen parte las juxtaglomerulares? De la arteriola aferente. Ajá, sí, señor. Principalmente arteriola aferente. En la deferente también hay algunas, pero principalmente aferente. Allí se produce la renina. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando dicen que en el libro que, digamos, la porción gruesa es permeable al agua, o sea, ¿significa que absorbe el agua o que deja el agua en la luz? No, Porque que la ahí absorbe. Ajá. la absorbe. ¿Y Sí, eso a señor. dónde se va? ¿Al tejido conectivo o dentro de las células? Se va hacia los vasos. Hacia los vasos. Ujú. Sí, toda el agua El que se sodio absorbe se va hacia también, los vasos. todo lo que absorbe a los vasos. Sí, Es que señor. hay que saber lo que es secreción y reabsorción. Las funciones. Primero, filtración. ¿Quién hace la filtración? El glomérulo, ¿cierto? El glomérulo es como un colador. Entonces, después se tiene que trabajar entre dos tubos. Un tubo que es el tubo urinario y el otro componente que es el tubo sanguíneo. Los dos van a ir en paralelo. Arriba con los capilares peritubulares y abajo con los vasos rectos. Entonces es sencillo. Viene el filtrado glomerular, la futura orina. Cuando se le sacan líquidos de ese tubo urinario y se devuelven para la sangre, yo estoy reabsorbiendo. Y cuando hago lo contrario, voy de la sangre para la parte urinaria, yo estoy secretando. Entonces, ahí están esas tres funciones. Algunos textos meten una cuarta que dicen que ya es la excreción. ¿Quedó claro, Andrés? Sí, ahora sí me cuadra. Los términos de reabsorción, secreción. Dame un teléfono ahí y les envío una gráfica que las compartí desde el semestre pasado en los talleres con esto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces envíenme ahí un teléfono para que lo compartan con todos en el grupo y listo, va para adelante. Pásenlo, puede ser por el interno o a todos y él me lo envía. Yo le envío esa gráfica para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Les mando dos grafiquitas. Bueno, entonces en la médula renal, no se les olviden, los más abundantes son los colectores. También depende del corte, pero estas son las estructuras que están en mayor proporción. Los vasos rectos, las asas de Henle como epitelio plano simple, pero sin eritrocitos. Y bueno, ya las otras podemos decir que son o porción recta del túbulo proximal o porción recta del túbulo distal. En esta, ¿qué hacemos? Parece un dibujo, está súper Sí, un dibujo de estamos esos impresionistas. Pero mira total. los colectores como están de bonitos, como están de delimitados. Claro, Ahorita, por lo largo se ve muy chévere.
Bueno, Y el que está al lado, a ver, espera, lo muestro. Este también, mira. Ya. Súper. Va mejorando mi pulso con el café. Ese está muy chévere. Y este se ve las células ya muy altas. ¿Sabes qué me parece complicado diferenciar las porciones del túbulo contornado distal? Pero a esta altura ya no, pareciera que no hay, ¿no? Bueno, sí, aquí se me hace un poco complicado por lo Ajá. pixelada que está la imagen. sí. Bueno, podemos ver un vaso recto aquí. Recuerden, siempre donde haya eritrocitos, pues ahí tenemos un vaso sanguíneo. Ajá. Y aquí se ven súper bonitos los sí, colectores, sobre todo el epitelio cuando ya se va acercando a la papila. Este es el epitelio cuando ya se van acercando a la papila. Recuerden que arriba, cuando empezamos en la corteza, el epitelio es cúbico simple, pero a medida que el túbulo colector se va acercando a la papila, el epitelio se va volviendo cilíndrico simple, que es lo que vemos acá. Y no se les olvide nunca la presencia de receptores para la vasopresina, o también denominada hormona antidiurética, en estos túbulos colectores. Esos que estábamos viendo allá son estos, que estaban a mayor aumento. Estos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nombre le damos a toda esta estructura? Papila renal. Ajá, esta es la papila renal. Recuerden que ella es la punta de la pirámide. Como dice el doctor Blanco, es una punta Roma. Esta es la punta de la pirámide renal. Y hacia ella vienen drenando todos los colectores. Todos estos que vemos acá grandes son colectores. Llegan al área cribosa y en esa área cribosa vierten la orina sobre esta estructura. ¿Qué nombre le damos? Estructura en forma de copa. Cáliz menor. Cáliz menor. Esto es un cáliz menor, exactamente. Siempre ustedes van a ver la papila renal asociada a un cáliz menor. ¿Qué tipo de epitelio tenemos aquí en el cáliz menor? ¿Cuál es el epitelio típico de las vías urinarias? Ese lo era del semestre pasado, ¿no? Cuando revisaron epitelios. Uh-huh. De distensión. ¿Cuál? De transición, perdón, de transición. Sí. Transición o urotelio, sí señor. Epitelio de transición o urotelio. La cuestión es que la orina se modifica hasta acá. Mientras está dentro de la papila, ese filtrado se modifica. Cuando ya cae aquí, cuando cae al cáliz menor, ahí ya no se modifica. Desde los cálices menores, de ahí en adelante, lo que se hace es transportarla hacia el exterior, pero no se modifica. Esta orina ya no se va a modificar, ella simplemente va a hacer el recorrido hacia el exterior. Entonces es súper importante también que lo recuerden. Inicialmente tenemos los cálices menores, luego cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, que son dos, uno para cada riñón. Luego tenemos la vejiga urinaria y por último la uretra, que es solo una. No vayan a confundir entre uretra y uréteres. Aquí al lado
izquierda, en la parte de abajo, nos quedó parte de la corteza renal, que es a lo que se le denomina como columna renal. Quedó incluso un vaso sanguíneo y algo de tejido adiposo que hacen parte del seno renal. En los glomérulos. Hay una cosa ahí también, ahorita para recordarles a ellos. En los rayos medulares tenemos los colectores, vienen bajando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ellos van empezando a ganar volumen, diámetro, ¿cierto? Y colectores reciben más colectores. Ya cuando están llegando acá, la parte final, los textos dicen que se les dicen tubos colectores de Bellini o conductos papilares. Entonces, ya cuando están llegando acá, estos huequitos, que yo les señalé ahí, ellos ya son los conductos papilares que el doctor Blanco, Laurita, él dice que son entre 12 y 18, yo no he encontrado eso en ningún texto, pero él dice que pueden ser entre 12 y 18, los que están llegando a una zona que tiene huecos, perforada, que es una zona cribosa. Recuerden ustedes también cuando veíamos el semestre pasado, aquí en la parte donde la cavidad nasal tiene su techo, hay una lámina que se llama la lámina cribosa, porque tiene esos huequitos, porque por ahí están pasando los nervios olfatorios. Entonces hagan esa correlación entre esa criba, que es un coladorcito, y esto que está aquí, que es la porción cribosa, el área cribosa de esa papila, que es donde ya, como la doctora les dijo, está saliendo ya la orina, ¿cierto? ¿Les queda claro ese concepto de criba? Me imagino que sí, aspiro a que sí. Listo. En anatomía se ve súper bien. Profe, ¿el espacio sería el cáliz o lo que está debajo del espacio? Todo esto, El cáliz es todo. es que es como, yo no sé, yo les decía a ellos, ayer también tuvimos la pregunta, ¿no? Es como una copa. Es mirar esto. O sea, El canal de, bueno, dale. Es como un canalito, ¿cierto, Andrés? Ese canalito se lo estoy mostrando. Fíjense que yo, aquí cae una gotica, eso, lo que Laurita ahí les mostró. Aquí viene una gotica, aquí viene la orinita. Uy, esa gota me como fea. Aquí eso no tiene cara de gota. Sale la orina ahí. Y la orina está cayendo a este canal. Este canal, en vez de ser de zinc como los de su casa o de pasta como los de su casa, tiene una mucosa y esa mucosa tiene un epitelio que se llama epitelio de transición, ¿cierto? Polimórfico. Entonces, ahí ustedes, le queda claro, Andrés, ya pueden saber con los dibujos que estamos nosotros ahí haciendo a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos del cáliz. ¿Quedó claro o no, Andrés? Sí, señor, ya entendí. Listo. aquí tenemos otra papila que se le dio mayor aumento. Entonces, ustedes pueden ver más de cerca los túbulos colectores papilares que en algunos libros todavía los denominan como conductos de Bellini, incluso en Gardner aparecen así. El epitelio es cilíndrico simple y ellos son los que van a vertir la orina hacia el cáliz menor. Entonces aquí en la parte inferior tenemos cáliz menor. Recuerden que a partir del cáliz menor de ahí en adelante vamos a tener urotelio o epitelio de transición. Profe, ¿cuál era el epitelio de los túbulos? De los túbulos colectores cilíndrico simple. Gracias. ¿Vale? Esta imagen, ¿para qué la usaron, Doc?
Es como la misma, pero más cerca. Pues aquí se veía en el urotelio. Para ver las capas que se usó. Pero realmente solo se ve bien ese urotelio y el Sí. tejido. Ay, Dios mío, no podía. Lámina basal. ¿Tenías apagado el micrófono? Sí, estaba luchando contra él y no podía. Imagínese esa vaina, el Cuando doble uno de está papila, pintando. sí, peleando ahí contra eso. No, la papila, la papila básicamente lo que está en la derecha, con toda la cantidad de túbulos que hay ahí, ¿cierto? Está La la izquierda. papila a la izquierda, sí. Yo Sí. dije derecha. Sí, La papila, a la así es derecha contigo. está. Sí, por eso es que no levanto novia, me va a quedar virgen toda la vida. Es que aquí toda esta zona, todo esto es la papila. Ahí se alcanzan a ver, mire, aquí estoy mirando, mostrándoles, pónganle fe, hincha canario, que eso puede ser una sangenle chiquita, bien chiquita, de pronto pónganle fe que sería esta otra. Entonces, ahí nosotros miramos toda esa cantidad de tubos, que obviamente no vamos a entrar en detalle porque no es fácil. Y luego acá, a este lado, aquí tendríamos todo, ya empezaríamos a ver el cáliz, con lo que las profesoras estaban diciendo, con su epitelio de transición, que es esto. Básicamente es eso lo que está. Nosotros no entramos en mayor detalle en torno a esta transparencia. Y esta es a menor aumento. Miren que la primera que vimos era una imagen que incluía solo como esta parte. Aquí la tenemos a menor aumento y ustedes pueden ver toda la pirámide renal. Esta es la pirámide. Observen las ramas de la arteria renal, que son bien grandes, se encuentran en el seno renal. Y todo esto en la parte inferior corresponde al cáliz menor. Cáliz menor, papila renal, ahí vemos perfecto el recorrido de los colectores. Ellos van en esta dirección y aquí es donde van a vertir la orina hacia el cáliz menor. No se les olvide entonces que en la médula, además de los colectores, también podemos encontrar las asas de Henle, los vasos rectos y en algunos casos en las porciones rectas del túbulo proximal y del túbulo distal. A los lados de la pirámide entonces encontramos las columnas renales, que es donde ustedes ven esos corpúsculos renales que están ahí muy, muy cerca a la papila y al cáliz. Profe, arriba sería Bueno. una arteria arciforme. Sí, señor. Muy buena observación. Exactamente. Sí, aquí si nosotros siguiéramos hacia arriba tendríamos la corteza renal. Ahí hacia arriba tendríamos ese arco cortical que les ha mencionado el doctor. Aquí tenemos la pirámide renal y si seguimos hacia allá estaría el arco cortical. Bueno, después de los cálices menores, ¿hacia dónde continúa la orina? A los cálices mayores, Mayores. Y luego, a la pelvis renal. pelvis renal. En la pelvis renal es donde se forman los cálculos más grandes de las vías urinarias. Ustedes los van a encontrar como cálculos coraliformes, parecen un coral, precisamente por la forma que tiene la pelvis renal con los cálices. Esos cálculos grandes no logran pasar hacia los uréteres son de menor diámetro. Hacia los uréteres pasan solamente los cálculos pequeños. Aquí tenemos un uréter en corte transversal. ¿Cuál es la ubicación anatómica de los uréteres?
pasan debajo del ilio renal. O sea, están inferior al ilio renal. Mm, la Tónica. pregunta de Nicole es en relación al diámetro del uréter. Ah, sí, profe, que tú decías que habían unos cálculos como de menor tamaño, entonces como más o menos de qué tamaño son los que pueden pasar a los uréteres. Bueno, eso es variable, ¿no? Los uréteres tienen más o menos 1 centímetro de diámetro. O sea que en teoría los cálculos deberían ser de menor tamaño. Los que son de 1 centímetro son los que hacen sufrir al paciente porque van a romper todo este epitelio. Y ese dolor, muchos de los pacientes dicen que son similares al dolor de un parto. Ese cólico nefrítico es terrible. Los uréteres, recuerden que tienen un recorrido retroperitoneal en su mayoría. Cuando ya están llegando a la vejiga urinaria, alcanzan a estar cubiertos un poco por peritoneo, pero en su mayoría el recorrido es retroperitoneal. Hay una Bueno, cosa entonces que también, hay una cosa que a sí, los chicos de pronto le puede ayudar, ¿no? Yo no sé. Pues es un conducto pequeñito, ¿cierto? Pero para acabar de arreglar el pobre, pues como Laurita lo está diciendo, tiene un recorrido, la cámara, tiene un recorrido, ay Dios mío, abdominal y un recorrido estopélvico, ¿cierto? Entonces, hay una vaina que desafortunadamente, pues, empeora más aún el problema del paciente, es que viene el cálculo, ¿cierto, chinos? Y hay 3 sitios donde se estrecha la luz de ese uréter, ¿cierto? Ahí, cuando sale de la pelvis al uréter, la unión pielo-ureteral, ahí se estrecha, ahí cuando se está originando, ¿cierto? Ahí en ese cuellito del uréter. El segundo es cuando él cruza los vasos ilíacos. Acuérdese que nosotros venimos con la aorta abdominal, dan los dos vasos, las dos ilíacas, ¿cierto? Ilíacas comunes, luego a las ilíacas externa y ilíaca interna, la que llaman hipogástrica, todas estas cosas que ustedes ya vieron con Luis Ernesto. Entonces, ahí en ese cruce hay una segunda estrechez. Y cuando llega ya a la vejiga, allá cuando está metiéndose en la pared de la vejiga intramuralmente, nosotros decimos que ahí está una tercera estrechez. Entonces analicen ustedes lo que le está diciendo la doctora Laurita, ¿cierto? Tenemos una estructura delgadita que él se contrae. No crean que es que el uréter es el tubo de PVC. No, hay una contracción. Ahí ahorita estamos mirando las estructuras, eso tiene músculo liso. Ahí nosotros lo podemos ver. Ahorita le muestras el músculo, porfa. Entonces nosotros tenemos ahí tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia y tenemos las láminas de músculo, que es la que la doctora les está ahí mostrando. Entonces eso es una contracción. Entonces piensen ustedes, tenemos un tubo que tiene por dentro algo que está atascado, que es el cálculo. ¿Qué hace él para poderlo movilizar? Luchar, guerrear, pelear, contraerse. Y esas contracciones que hacen que duela más. Hay 3 cosas en la vida que duelen. Yo les he enseñado eso. Usted ya lo escuchaba y otra vez allá la conozco. Hay 3 cosas en la vida que duelen muchísimo. Un infarto de miocardio, un cólico nefrístico y un desprecio. Terrible, ¿no? Ah, no hay capaz de apagar. estuvo buenísima. Bueno, perfecto. Ellos lo saben Entonces, porque son bobadas que yo les digo siempre en los talleres y tomo el pelo. sí, eso no se les olvida. Eso tú ya sabes porque tú también pues ya me conoces como digo, jodas ayalescamente hablando. Pero Se les les quedó claro olvida más el urotelio. esto. Venga, les quedó claro lo que yo les comenté, las estrecheces y todo esto, chicos. 1, 2 y 3. Origen y en la mitad, ¿cierto? La fe del hincha canario. Eso sí, póngale pinche canario, pero es que me mandan los memes. Entonces, origen, terminación, piel ureteral, ahí en el muro intramural, en la pared
Y en la mitad, cuando están los vasos ilíacos cruzándolos. Apréndanselos así. Listo, va para adelante, equipo. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un corte transversal de este uréter. En ese corte transversal, ustedes pueden ver la luz, que tiene una forma irregular. Por ahí es por donde pasa la orina, en condiciones normales. Y miren ustedes que tiene una forma como de una florecita. Cuando pasan los pulsos de orina, porque la orina no está pasando de manera constante, entonces se dilata esta luz. ¿El epitelio, qué tipo de epitelio es? Urotelio. Urotelio. Urotelio o epitelio de transición. Siempre debajo del epitelio debe haber lámina propia. Eso no se les olvide. Siempre. Porque los epitelios son avasculares. Entonces es necesario que haya vasos sanguíneos con tejido conectivo debajo de ellos para que les dé la nutrición. Luego, esta capa que vemos mucho más clara es la lámina propia. En conjunto al epitelio y a la lámina propia es a lo que se le denomina mucosa. Aquí hablamos de la mucosa del uréter, epitelio y lámina propia. Luego nos vamos con el músculo. ¿Qué tipo de músculo les dijo el doctor que era? ¿Listo? Músculo liso, muy bien. Y resulta que aquí la orientación de las fibras que están adentro es longitudinal. Estas fibras musculares que están adentro están dispuestas de manera longitudinal, están impulsando la orina hacia la vejiga urinaria. Estas son longitudinales y las que están por fuera son circulares. Longitudinal interno, circular externo. Por último, como los uréteres en su mayoría tienen una ubicación retroperitoneal, la capa más externa corresponde a adventicia. La adventicia tiene solamente tejido conectivo y allí podemos encontrar vasos sanguíneos y nervios. Repito nuevamente. Entonces tenemos la luz, epitelio, lámina propia. En conjunto, el epitelio y la lámina propia son la mucosa. Luego tenemos la capa muscular, longitudinal interna, circular externa. Y por último, la adventicia. Esas son las capas de los uréteres. Recuerden que es uno para cada riñón. No los vayan a confundir con la uretra, que es solo una. Y aquí lo tenemos en la vida real. Esta es lámina nuestra. La luz, el urotelio o epitelio de transición, la lámina propia y miren la capa de músculo. Tenemos longitudinal interna, circular externa y por último la adventicia. ¿Qué dijimos que podíamos encontrar en la adventicia? Tejido conectivo, vasos y nervios. Exactamente. Los nervios que llevan esa sensación de dolor cuando hay cólico renal, cuando hay cólico nefrítico, van por acá. Están en la adventicia. Pero lo que se rompe cuando pasa el cálculo es la mucosa. Se rompe el epitelio, se rompe la lámina propia. Y por eso es que estas personas pueden tener hematuria. Hematuria, dícese de la presencia de sangre en la orina. A mayor aumento, la luz, el urotelio, lámina propia, miren los vasos sanguíneos de la lámina propia. Luego tenemos la capa muscular, longitudinal interna, circular externa. Y por último, la adventicia. Ese es el uréter. ¿Qué nombre le damos al músculo de la vejiga urinaria? Nombre anatómico. Detrusor. Ajá. Pilas, no vayan a escribir destructor, ¿no?
Hablamos de músculo detrusor de la vejiga. Es un músculo súper grueso. Este es uno de los órganos que tiene mayor cantidad de músculo liso. En esta imagen comenzamos entonces con la parte superior. En la parte superior tenemos la luz, que es donde se almacena la orina. Luego tenemos el epitelio, nuevamente urotelio o epitelio de transición. La lámina propia siempre está debajo del epitelio y ahí es cuando hablamos de mucosa. En este caso hablamos de mucosa vesical. Y luego tenemos el detrusor, que es todo esto. ¿Cuántas capas tiene el detrusor? ¿Cuántas subcapas? En el uréter hablábamos de dos, una longitudinal, una circular. Y aquí en el detrusor, ¿cuántas tenemos? ¿Tres, profe? Sí, señorita, son 3, exactamente. Entonces tenemos circular, longitudinal, circular. Circular interna, longitudinal media, circular externa. Profe, ¿cómo era? Longitudinal interna y media y circular externa. Circular, longitudinal, circular. Gracias, profe. Circular interna, longitudinal media, circular externa. Por último, la vejiga tiene serosa o adventicia. Pregunta para todos. Adventicia, ¿no? ¿La han visto en anatomía, la vejiga? Que no lo La han visto. cura el peritoneo, creo. ¿Cómo, Andrés? Creo que la cura el peritoneo, ¿no? Hace como un gorrito. El peritoneo es un gorrito en la vejiga. Si miramos la vejiga como una estructura redonda, solamente en la parte superior y un poquito por los lados tiene peritoneo. Hagan de cuenta que es como un gorrito. Entonces, dependiendo de donde uno haga el corte, puede ver serosa o puede ver adventicia. Si yo hago el corte por encima, que es cuando está cubierta por peritoneo, pues aquí vamos a tener serosa. Pero si yo hago el corte en la parte inferior o la que está en contacto con la sínfisis del pubis, pues allí va a haber adventicia, dependiendo de dónde se haga el corte. Al microscopio, ¿cómo hacemos para saber que hay serosa? ¿Qué debemos ver? Muchas glándulas. No. El epitelio plano simple. Epitelio plano simple, que es el peritoneo visceral. Si nosotros vemos epitelio plano simple y vemos tejido conectivo, eso es serosa. Ese es el peritoneo visceral. Si vemos solamente tejido conectivo, así como les mostraba en el uréter, entonces estamos hablando de adventicia. Y si uno mira, la mayor superficie de la vejiga está cubierta por adventicia. Solamente esa zona en gorrito, entre comillas, es la que tiene el peritoneo, que es la parte superior y un poquito hacia los lados. Bueno, aquí tenemos el urotelio a mayor aumento. El urotelio es un epitelio bastante particular. Si ustedes observan, siempre los libros lo colocan aparte porque pues no comparte características con los otros epitelios. Es un epitelio único y exclusivo de las vías urinarias. Característica importante, las células en sombrilla o células en domo, que las vemos en la superficie. Esas células sombrillas o células en domo, cuando la vejiga está vacía, son así, son redonditas y protruyen hacia la luz. Cuando la vejiga urinaria se llena de orina, entonces se aplanan. Esa digamos que es como la característica típica de este epitelio.
Aquí tendríamos la lámina basal en esta parte. Inmediatamente debajo de la lámina basal, entonces está la lámina propia. En esa lámina propia hay gran cantidad de vasos sanguíneos que son los que le dan la nutrición al epitelio. No sé qué más comentarios hicieron de esta imagen, Doc. Ayer, no, Carmen, se destacaba la celulita, ¿no, Jaime? Y la lámina basal. No, eso básicamente es eso, que se supone que lo que más se enfrascaron fue que salió en un previo, en el primer previo del año pasado, Ajá. que dijeron. Pero Salió en el básicamente eso fue lo que se planteó, es lo que tú estás diciendo. El epitelio, básicamente, no se dice nada más. Sí, la Este posición de los urotelio lo núcleos. encontramos. Sí. No, es que este epitelio es muy particular, o sea, eso es algo que ustedes no deben olvidar. El urotelio lo encontramos hasta la primera porción de la uretra. Recuerden que la uretra masculina y femenina es diferente. En el caso de la uretra femenina hablamos solamente de 5 centímetros por mucho de longitud. Y por eso es que las mujeres tenemos mayor riesgo de presentar infecciones urinarias, porque el recorrido que tienen que hacer las bacterias desde los genitales hasta la vejiga urinaria pues es mínimo, o mínimo no, pero son más o menos 5 centímetros. Es más corto. Exacto. En el caso de los hombres varía la longitud, pero definitivamente tenemos más de 20 centímetros de longitud en la uretra masculina. Y hablamos de 3 porciones en la uretra masculina. La primera porción de la uretra, tanto femenina como masculina, tiene urotelio. Entonces, si hablamos de la uretra femenina, los primeros 2 centímetros, es decir, después de la vejiga, 2 centímetros más, tienen urotelio. Si hablamos de la uretra masculina, la uretra prostática, que es la que sale directamente de la vejiga y pasa a la próstata, tiene también urotelio. Que aquí lo vemos súper bonito. Urotelio, lámina propia. Entonces recuerden, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga urinaria y la primera porción de la uretra tienen urotelio. ¿Esta imagen de qué es, Doc? ¿De vejiga? Esa sigue siendo vejiga, sí. Sigue siendo vejiga. ¿Sí? Se ve el epitelio arriba, lo que es la lámina propia, esto y el músculo en la parte inferior. La distribución. Simplemente son... Y así como estamos, no se hizo énfasis porque no se ve nada más. Es una fotico con un pequeño aumento, ¿cierto? Pequeño aumento. Es con la lupa nomás, ¿no? Exacto. Borrosa, pero bueno, ahí se ve el urotelio y la lámina propia. No, eso no. Es este. Aquí tenemos el músculo. El músculo a veces uno no logra verlo en una sola imagen, ¿no? Porque es súper grueso. Realmente este músculo detrusor es muy, muy grueso. Y miren ustedes los vasos sanguíneos que hay dentro del músculo. Todo el músculo detrusor es músculo liso. El músculo liso, este sí. músculo va a formar el esfínter vesical interno. El esfínter vesical interno lo vemos ya cuando se da la transición hacia la uretra. Qué linda esta imagen. Hay una cosa Sería... que estaba atrás para que, la anterior, para decir que ahí está el mesotelio, pero póngale fe hincha canario, como yo les digo, y los muchachos estaban recortando. Uy, no, muy duro. Por eso, póngale fe hincha canario, porque definitivamente es para decir que ahí está el mesotelio en la parte de abajo. Lo que tú estás mostrando es eso. Muy duro. Por Pero eso. bueno, yo lo que les he dicho, yo lo que les recomiendo es que cuando uno lo tiene a menor aumento, si uno lo ve como desgarrado,
es adventicia, pero si uno ve que el borde es liso, es serosa. Si ustedes observan, por ejemplo, el estómago en anatomía, uno ve que el estómago todo es liso y brillante. Eso hace que tenga, pues, esa característica de liso y brillante depende del peritoneo visceral. Entonces, esas estructuras que siempre que tienen peritoneo visceral, nosotros las vamos a ver lisas y brillantes. Entonces, cuando hay serosa, el borde es mucho más liso. Cuando hay adventicia se ve como desgarrado. Por lo que hay menos tejido conectivo, hay más en la adventicia. Porque cuando se hace la disección, es más Ah. fácil disecar el peritoneo que la adventicia. Sí, ya entiendo. Aquí diría el doctor Blanco, ay, parece una lagartija. Él siempre le da imágenes a todo. El epitelio, sí. Pero Tiene sí, una capacidad sí, máxima para ver imágenes. él ve pingüinos, él ve cuánta vaina. Perritos. yo veo ahí como una raqueta de ping-pong en el centro, una imagen como Bueno, sí. prehistórica. Está chévere. Es un test psicológico. Depende de lo que veas, es tu personalidad. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, entonces miren esta imagen tan bonita. Tenemos la uretra. En la uretra, entonces, la luz también es irregular. Eso, digamos, que aplica prácticamente para todo el componente excretor, que es por donde se elimina la orina. Yo aquí no alcanzo a asegurar, pero parece que fuera urotelio el que tenemos aquí. Recuerden que el urotelio solamente va en la primera porción de la uretra, tanto femenina como masculina. Luego tenemos la lámina propia. Esto parece incluso uretra femenina. Esto parece como tejido eréctil alrededor. No estoy segura. ¿Qué dijo la doctora Carmen C? Pues lo que usted es que ayer estábamos terminando esto y no fue mucho lo que se habló en torno a eso, ¿cierto? Pero miren, esto se parece como al cuerpo esponjoso, que esa es una característica de la uretra femenina. Es más, dijo que ya lo habíamos visto el semestre pasado. Porque No, hasta así no recuerdo. no, por eso. Pero básicamente dijo que era, me llamó la atención es que dijo que era un epitelio cilíndrico estratificado, que ya se podía ver así como lo que estamos diciendo, queda como sobado, verlo a ese tamaño. Sí, él lo habló, lo del tejido, Sí. lo del tejido eréctil lo dijo, pero básicamente no planteó Y nada. músculo. Músculo sí se ve en la parte externa. Esto es músculo estriado esquelético. Sí. Pues a mí pene no me parece, ¿no? No sé. No, ella sí. Los cuerpos cavernosos, ¿no? No, pene no me parece. Aquí en Pero cara. bueno. Es una linda Era imagen. female, sí, era female. Esta es otra uretra con su tejido eréctil alrededor. Cuando yo hablo de tejido eréctil es porque tiene espacios vasculares. Yo no recuerdo si con ustedes ya vimos reproductor, no. El semestre pasado. Semestre ¿no? pasado. Pues el semestre pasado, pero Sí, fue lo Bueno. último que revisamos. De acuerdo a la clase de embriología. Vale, entonces eso es el tejido eréctil que rodea la uretra tanto femenina como masculina. En este caso sí parece que fuera pene. Claro, ahí sí Que están esto los que tenemos cavernosos aquí es aplicados. cuerpo cavernoso. Sí, Esponjoso y cavernoso. Sí. el esponjoso es este. Y Sí. los cavernosos serían los que hay arriba, Ujú. que son como la carita feliz. En términos del doctor Blanco. Está bueno. Qué tierno. No sé, pero es que él tiene una habilidad máxima para ver formas.
Aquí sí hablamos de epitelio cilíndrico estratificado, que es lo que vemos en la uretra membranosa y uretra esponjosa masculina. Epitelio cilíndrico estratificado y la lámina propia de abajo. ¿Cuál fue el tipo de epitelio que dijimos que había en la uretra prostática? Sigue siendo urotelio, ¿no? Sí, en la prostática urotelio. La membranosa, que es la que pasa a la pelvis, tiene este tipo de epitelio, lo mismo que la uretra peneana. Uretra peneana, uretra membranosa tienen epitelio cilíndrico estratificado. He dicho. Sí, ya. Entonces, la semana entrante, chicos, vamos a trabajar con esto, placas del doctor Blanco, que va a hacer un PowerPoint para presentárselo a la doctora Carmen Cecilia. Eso es lo que se va a hacer la semana entrante. Eso es todo. Para mirar más láminas, ¿no? Sí, el repaso. Los cortes. Y tenemos 3 semanas después que se va a dar esto digestivo. Recuerden que se recortó una semana por aquello del no pago o el auxilio que va a dar el gobierno para el pago de las matrículas de algunos estudiantes. Básicamente es eso. Entonces, Yo tengo una inquietud, es que en la medida en que ha pasado el semestre con todos los altibajos y esto, cada vez son menos los estudiantes que vienen a las clases. Hoy estuvimos intercalando. Jaimito, ¿tienes el micrófono silenciado? Ya. Estuvimos oscilando entre 9 y 10 estudiantes. Entraban y salían, 2 chicas. ¿Sí? es muy jodido o sea, yo veo que es muy Sí, complejo, muy Clary complicado. y Laurita, con los muchachos, porque ellos tienen la comodidad de Si estar quiere, en... pause la grabación. La grabación, Jaimito. Ay, hijo de madre, sí. Sí.